El día 13 de julio, a las 10:48 a.m., comencé a ver una película llamada Destino Oculto. En esta película, un futuro candidato a presidente de los Estados Unidos tiene su destino fijado por el servicio secreto, cuya función es muy distinta a lo que podríamos imaginar. Como mencioné, vi esta película el 13 de julio a las 10:48 a.m., hora local de Argentina, solo unas pocas horas antes del atentado contra Donald Trump, ocurrido el sábado 13 de julio de 2024, alrededor de las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos que, en relación con Argentina, solo hay una hora de diferencia. Me veo en la obligación de omitir ciertos detalles más trascendentales y específicos sobre esto para evitar problemas, pero mencionaré que no es la primera vez que escribo sobre un suceso dentro de las 24 horas antes de que ocurra, como sucedió con la muerte del barón Jacob Rothschild, que tras escribir sobre su muerte, falleció al día siguiente. En otra ocasión, soñé que entraban a robar a la casa de mi primo, un sueño que nunca antes había tenido, y se cumplió al día siguiente. También he soñado que alguien es golpeado y al llamarlo, me entero de que está en el hospital, o que estoy cayendo de un edificio y luego, leo en las noticias que una mujer se suicidó saltando de un edificio a pocas cuadras de mi casa. Pero lo que voy a hablar en este vídeo es sobre los seres de la película, Destino Oculto, seres que he visto tanto despierto como dormido. Y no solo yo los he visto. Si preguntas a la gente sobre los seres sombra, te encontrarás con montones de testimonios que afirman haber visto exactamente lo mismo. Todos ellos vivieron las mismas experiencias sin tener un conocimiento previo sobre el tema, lo que demuestra que efectivamente estamos tratando con una entidad que es de hecho real. Puede que usted me considere una persona con demasiada imaginación, pero llegará el momento en que veremos qué tan real fue todo cuanto afirmé. Si bien es cierto que Trump sobrevivió a un atentado de un francotirador, la realidad es que no será el único disparo que recibirá. Trump ganará las elecciones, convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos, algo que ya mencioné en un vídeo anterior donde traté la identidad del anticristo. Durante el transcurso del tercer año de mandato de Trump, volverá a recibir un disparo de otro francotirador, con la diferencia de que en esta ocasión será un tiro certero. Tras su muerte, comenzarán grandes disturbios en las calles, se producirá una guerra civil, la Quinta Avenida será un caos y la economía estadounidense comenzará a debilitarse cada vez más. Durante las elecciones presidenciales del año 2028, su hija Ivanka Trump asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos en 2029. Ivanka es esposa de Jared Coury Kushner, un judío ortodoxo cuyo nombre es hebreo. Jared significa gobernante descendiente del cielo y Coury, la paz de Dios. Lo que nos conecta con la cita de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Resulta llamativo que la única persona fallecida en el atentado contra Trump resultó ser un señor cuyo nombre también es Coury. Otra información a remarcar es que Thomas Matthew Crooks, el joven que intentó asesinar a Donald Trump, había trabajado en un anuncio publicitario para BlackRock, una sociedad de inversión multinacional estadounidense con gran implicación en la industria de las armas de fuego, como principal accionista de los mayores fabricantes de armas de Estados Unidos, tanto para uso civil como militar. La mayoría de quienes miran los vídeos del canal ya han visto informaciones sobre la piedra negra de la Meca musulmana y conocen la relación que posee con el mayor fondo de inversión del mundo llamado BlackRock, el cual opera con una IA llamada Aladdin, cuyo nombre árabe guarda una referencia con el dios Alá musulmán. El FBI descubrió un manifiesto en el coche de Crooks que contenía referencias a varias organizaciones e individuos judíos, lo que evidencia una conexión judía con el intento de asesinato, tratándose de un plan orquestado de mayor envergadura. El director de BlackRock pertenece a una orden Illuminati cuyos miembros son únicamente aceptados por ser descendientes directos de sangre israelita.
Es ampliamente sabido que el rey Salomón de Israel era conocido por tener conocimientos sobre la invocación de demonios para que le realizasen trabajos, de igual forma que Aladino interactuaba con un genio de la lámpara el cual le concedía deseos. Los genios en la cultura musulmana son llamados jinn, que no son otra cosa que los mismos demonios o espíritus de fuego con los que interactuaba el rey Salomón. La mayoría de la gente que dice leer la Biblia no tiene ni idea sobre alta magia, pero las sociedades secretas sí han preservado estos conocimientos. El atentado contra Trump ocurrió el 13 de julio, que en este año 2024 en el calendario hebreo corresponde al 7 de Tamuz, siendo uno de los 3 días en los que actúa el demonio Ketemeriri. Además, el atentado tuvo lugar exactamente 3 meses y 3 semanas antes de las elecciones presidenciales de 2024, lo que es una referencia al grado 33 masónico. En 2029, se producirá algo nunca antes visto en el mundo. Estados Unidos dejará de ser lo que alguna vez fue, este golpe será perpetrado por el Anticristo, quien dará inicio a un nuevo orden mundial, aparecerán naves y seres extraterrestres, una fuerza extranjera tomará el control de Estados Unidos, el Anticristo hará que adoren a la bestia. Para algunas personas, esto puede parecer una mentira o una simple casualidad, mientras que otros se sorprenderán y optarán por aceptarlo como una posibilidad. Esto se debe a que la verdad es relativa, estando sujeta a la realidad de cada persona. No todos tienen la misma realidad, ya que ésta se basa en lo que sabemos y aceptamos en cuanto a información. Por ejemplo, para los palestinos, en su realidad, están luchando por la liberación de su territorio frente a la ocupación israelí. Sin embargo, si le preguntas a un israelí, te dirá que están defendiendo su derecho a existir y protegerse de ataques terroristas. La realidad de los ucranianos es que su territorio está siendo invadido por Rusia, pero si le preguntas a un ruso, te dirá que la OTAN quiere colocar misiles en su frontera, razón por la cual se vieron forzados a intervenir. Para algunos, en su realidad, Yahvé es Dios, para otros es un ángel caído. Para algunos, la tierra es plana, mientras que para otros es redonda. Para algunos, la capacidad de cambiar de rostro es imposible, pero para ciertos individuos que forman parte de la élite, esto es una realidad a raíz de ciertas informaciones más íntimas que el resto de la población desconoce. Para algunos, los extraterrestres están entre nosotros, mientras que para otros no existe tal cosa. Así es como cada persona vive en su realidad, que puede ser tanto acertada como errónea, pero no por eso dejará de ser su realidad. Todo cuanto conocemos como realidad, se basa en nuestra limitada información, que podemos percibir con nuestros sentidos tan limitados, que no son suficientes para darnos cuenta de que estamos dentro de una simulación, en la que se proporcionan informaciones auténticas junto a contrainformaciones que causan conflictos. Vivimos en una narrativa en la que se crea un problema para vender una solución, así es como se mantiene al ganado distraído en el corral y se divide para conquistar. ¿Qué pensarías si te dijera que toda tu vida es una mentira? Probablemente pensarías que me equivoco, pero, ¿qué tal si todo cuanto harás, tus aciertos, tus fracasos, hasta dónde llegarás, cuando comenzó tu vida y cuando se terminara, es algo que ya fue designado desde antes de tu nacimiento, y ahora únicamente te encuentras vivenciando dicha experiencia, ya sea voluntaria o involuntariamente? Muchas personas a lo largo de su vida han experimentado lo que conocemos como un déjà vu, que consiste en vivir una experiencia que sentimos como si se hubiera vivido ya previamente. Básicamente, se trata de un suceso en el que sabemos con antelación lo que ocurrirá, porque recordamos ya haberlo experimentado. Y es que cuántas probabilidades hay de ver por primera vez una casa, sabiendo que al ingresar en ella, aparecerá un gato negro y nos encontraremos una persona, cuyo nombre conocemos, y sabemos lo que dirá sin haber nunca interactuado con esa persona. El ser humano posee una amplia cantidad de capacidades reconocidas científicamente, tales como memoria, razonamiento, lenguaje, percepción sensorial, vista, oído, gusto, olfato, tacto.
habilidades motoras, empatía, creatividad, adaptabilidad, resiliencia, intuición, pero existen otras capacidades que no son aceptadas por nuestra ciencia actual, tales como telepatía, comunicación mental directa entre individuos, clarividencia, capacidad para obtener información sobre un objeto, persona, ubicación o evento sin el uso de los sentidos normales. Precognición, habilidad para conocer eventos futuros antes de que ocurran. Psicoquinesis, habilidad para influir en objetos físicos sin contacto físico. Proyección astral, experiencia de salir del cuerpo físico y viajar en un cuerpo astral o espiritual. Lectura de auras, habilidad para ver o sentir el campo energético alrededor de una persona. Sanación energética, capacidad para curar a otros mediante la manipulación de energía. Retrocognición, conocimiento de eventos pasados que no fueron aprendidos de manera convencional. El hecho de que nuestra ciencia ortodoxa no quiera aceptar estas capacidades que se encuentran latentes en lo más profundo de la divinidad de nuestro ser, no significa que el ser humano no las tenga, sino que son capacidades que se encuentran dormidas en la mayor parte de las personas, en algunos en mayor medida que en otros. Estoy convencido de que muchas personas que están mirando este vídeo han vivido una experiencia a la que no encuentran explicación, lo que los lleva a estar más abiertos a este tipo de cuestiones que el resto. En la película, Destino Oculto, se nos presenta a un candidato a senador de los Estados Unidos, David, quien va ascendiendo rápidamente en su carrera política, habiendo sido la persona más joven en ser elegida para la Cámara de Representantes. Debido a su potencial, próximamente aspirará a la presidencia de los Estados Unidos. Es por esto que comienza a ser vigilado por los hombres de negro, seres que intervienen para asegurar que su vida cumpla con la agenda que tienen prevista para la humanidad. Lo llamativo es que en uno de sus discursos, David dice: en mi barrio teníamos una norma, cuando tienes una pelea, lo importante no es si te tumban o no, sino lo que haces cuando te pones en pie de nuevo. Esta noche he venido a deciros que voy a ponerme en pie de nuevo. Tras los aplausos, añade: es mentira. En mi barrio no solíamos decir eso. Es solo una de las frases que tuvieron buenos resultados entre el grupo de sondeo, y por eso la hemos usado, pero es mentira. En el 98 fui la portada en GQ como el congresista más joven en la historia, y desde entonces, todos los artículos han intentado explicar cómo llegué aquí tan rápido. La palabra más usada por los periodistas era auténtico, pero ahí está el problema. Esta corbata no es mía, la seleccionó para mí un grupo de especialistas de Nueva Jersey, que la escogió entre otras 56 corbatas que me proveyeron. De hecho, nuestros datos indican que debo limitarme a usar una corbata roja o azul. Una corbata amarilla daba a entender que tomaba la situación a la ligera, una corbata plateada implicaba que había olvidado mis raíces. Los zapatos. Veréis, asociamos unos zapatos lustrosos con abogados y banqueros de altos vuelos. Si quiero el voto de la clase obrera, tengo que raspar un poquito los zapatos, pero no puedo rasparlos mucho porque perdería el apoyo de abogados y banqueros, y los necesitamos para pagar a los especialistas. Entonces, ¿cuál es la cantidad de lustre adecuada? Para eso pagamos $7,300 a un asesor para que nos dijera cuál es la cantidad perfecta de lustre. Lo que se nos cuenta en la película no debería sorprendernos, ya que esto no se aleja para nada de la realidad. Los servicios de inteligencia son organismos que se encargan de recopilar, analizar y difundir información relevante para la seguridad y los intereses de un Estado. Una de sus funciones principales es asesorar a los presidentes y a otros altos funcionarios en la toma de decisiones, especialmente en materia de política exterior, defensa y seguridad nacional. Así, el presidente puede convertirse en un títere del servicio de inteligencia, acudiendo a él para saber qué puede decir, de qué manera y cuándo. Los políticos se dedican principalmente a la formación legislativa de directrices que, en su mayoría, han sido decididas antes de su nombramiento,
mientras que el gobierno en temas de largo plazo queda en manos de los organismos de inteligencia, con personal más permanente y competente. La película continúa mostrándonos a los hombres de negro, que son el auténtico servicio secreto, siendo exageradamente puntuales, ya que planean todo en su agenda, y hasta el más mínimo detalle, por insignificante que parezca, puede cambiar el curso de los acontecimientos. El superior le comunica a uno de los agentes que David tiene que derramar su café en la camisa a las 7:05. Vemos el reloj con David llegando a la plaza, pero el agente se queda dormido, haciendo que no derrame su café a tiempo. El motivo por el cual debía hacerlo era porque, tras derramar su café en la camisa, debería ir a cambiarse, lo que le haría perder el colectivo y llegar tarde al trabajo. Más adelante, entenderemos por qué debía llegar tarde. En esta escena, vemos cómo los hombres de negro pueden mover objetos a distancia, haciendo derramar el café de David. Esta misma capacidad de mover objetos con la mente la tienen los seres sombra de la película Dark City. Tras llegar a la oficina, vemos que el tiempo se detuvo, estando todos paralizados. Al entrar en la sala de reuniones, David se encuentra con que el servicio secreto está interfiriendo en la mente de su amigo para que vote en contra de una ley ecológica de paneles solares. Esta capacidad de detener el tiempo también la vemos en los seres sombra de Dark City, además de ser igualmente puntuales. Tras ver a David, el servicio secreto va a por él y, al agarrarlo, lo duermen al acercar la mano a su boca, exactamente igual a como los seres sombra de Dark City dejan inconscientes a sus víctimas, al acercar su mano al rostro de la persona. Una vez dormido, el servicio secreto lleva a David al umbral. Allí, escuchamos al servicio secreto decir lo siguiente: hay que reiniciarlo, pide un maletín. ¿En serio? Necesitaremos una orden del director. Así pues, llama a los abogados. El abogado acaba de llegar. No es posible que el director apruebe un reinicio, la culpa es vuestra, no os darán ningún maletín. ¿Qué opciones tengo? Invéntale una historia, ¿con este tipo? Tras escuchar esto, David pregunta, ¿qué pasa aquí? A lo que el servicio secreto comienza a ver su cuaderno en el que ve lo que ocurrirá, diciendo, las dudas le corroerán hasta el día que muera, nunca dejará de buscar respuestas, no se rendirá, tendremos que vigilarlo para siempre, no dejarle hablar, las alteraciones son interminables. Al final, llegan a la conclusión de que la única opción es revelárselo. David pregunta quiénes son. A lo que el agente le responde, somos los que garantizamos que todo suceda según el plan, me llamo Richardson. Al escucharlo David intenta escapar, y Richardson lo evita al mover con su mente una baldosa, haciéndolo caer. Richardson le dice, ¿creías que no sabía lo que ibas a hacer? Te leo el pensamiento. En ese momento, Richardson continúa prediciendo todo cuanto David pensará, y le dice, acabas de ver los entresijos de algo que ni deberías saber que existe. Debe ser desconcertante, no es culpa tuya. Tu trayectoria por el mundo debía quedar corregida esta mañana. Deberías haberte derramado el café al entrar en el parque, habrías subido a casa a cambiarte y habrías perdido el autobús, llegando al trabajo 10 minutos más tarde y nosotros no estaríamos. David pregunta, ¿debería haberme derramado el café? Y Richardson responde, a eso lo llamamos un ajuste. Verás, a veces cuando alguien derrama su café, se le va el internet, o pierde las llaves, o gira repentinamente la cabeza evitando un tiro en el cerebro, piensa que es el azar. Y a veces lo es, pero otras veces somos nosotros resituando a la gente en su plan. Y cuando no basta con un empujoncito, la dirección autoriza un recalibrado. Desplegamos nuestro equipo de intervención y hacemos cambiar una idea, como hicimos con tu amigo Charlie. Por cierto, él está bien. No te preocupes por él. Hay algo que deberías comprender, si te dejo ir. Pocos humanos han visto lo que tú has visto y queremos que siga siendo así. De modo que si alguna vez revelas nuestra existencia, borraremos tu cerebro. El equipo de intervención te reiniciará,
tus sentimientos, tus recuerdos, toda tu personalidad serán suprimidos, y tus amigos y parientes pensarán que te has vuelto loco. Al finalizar la charla, abren una puerta arrojándolo desde el umbral de vuelta a su oficina. David vuelve a abrir la puerta, pero cierran el portal. Esta misma capacidad de utilizar las puertas creando portales es la misma habilidad que tienen los seres sombra de la película Dark City. David insiste en encontrar a una mujer que el servicio secreto no quiere que vea. Insiste tanto en ello que uno de los agentes decide conversar con él para explicarle al decirle: todo tu mundo ha quedado patas arriba y tú piensas en una mujer. Aunque pudieras recordar el número, nunca la encontrarías, perdería el móvil, cambiaría el número, lo que produjera menos cantidad de alteraciones. Por cierto, me llamo Harry. Menos cantidad de alteraciones, paralizan a las personas, han paralizado a mi amigo. Necesitamos autorización especial. Hurgan en el cerebro de las personas para que piensen lo que queréis que piensen. Baja la voz, David. A tu amigo no le pasa nada. Los recalibrados producen cambios diminutos en el razonamiento, no afectan a los sentimientos ni a la personalidad. Eso sería muy intrusivo. A Charlie solo le han cambiado el modo de sopesar los riesgos de inversión, lo que variará sutilmente el rumbo de su empresa, como quieren los de arriba. Cuando tomas una decisión, tu mente pondera las opciones. Nosotros las percibimos, sabemos si vas a seguir el plan o no porque, si estamos bastante cerca, notamos cuándo va a pasar. Estamos aquí para que sigan el plan, solo nos autorizan a eso. Has dicho autorización, ¿autorización de quién? Del director. Es solo un nombre que usamos. Vosotros les dais muchos nombres: Yahvé, Alá, Jehová, Dios, el arquitecto. ¿Tienes permiso para contarme todo esto? ¿Ahora nos están siguiendo? Tenemos que vigilar el mundo entero. No tenemos suficiente personal para seguir siempre a todo el mundo, y el agua tiene una propiedad, nos impide leer tu árbol de decisiones. ¿Eres un ángel? Nos han llamado así. Yo diría agentes de campo que vivimos mucho más que los humanos. Aquí haré una interrupción porque lo que el agente está explicando es de suma importancia. Para empezar, dice que el agua les afecta impidiéndoles vigilarnos, de igual forma que ocurre en la película Dark City, donde estos seres son sensibles al agua, muriendo al entrar en contacto con la misma, razón por la cual permanecen alejados de ella. Por otro lado, existe una entidad que ha sido vista por muchas personas de todo el mundo, vulgarmente llamada los seres sombra, seres que son sensibles al agua, siendo ese el motivo por el que algunas personas, que ven entidades malignas o sufren de pesadillas, suelen dejar un vaso de agua al lado de su cama. Esto se hace para mantener a estos seres alejados. El agua, en consecuencia, absorbe la energía negativa y se llena de burbujas. La misma información sobre el agua se nos proporciona en las películas Dark City y Destino Oculto. Además, estos son seres, quienes curiosamente también usan un sombrero y siempre aparecen debajo de la puerta como si la misma fuese un portal de entrada a nuestro mundo. Esto se muestra en ambas películas, tanto en Destino Oculto como en Dark City, lo que nos lleva a pensar que estamos hablando de los mismos seres. Ha habido multitud de reportes de una entidad con sombrero que entra en una habitación por la noche, a veces acompañada por dos seres sombra humanoides, e infunden un gran temor a quien está acostado en su cama. Como vampiros de energía, se alimentan de ese miedo. El hombre sombra del sombrero puede asumir diversas formas, una de ellas es la de una sombra, pero puede mostrarse con forma sólida, así que es una entidad muy distinta. Algunos piensan que es quien dirige a la gente sombra, lo que vuelve a estas figuras secuaces del hombre del sombrero. Todos estos relatos de personas alrededor del mundo describen lo mismo, dicen sentir la parálisis del sueño, relatan salir de su cuerpo y encontrarse con un ser sombra en la puerta de su habitación. Recordemos lo mencionado anteriormente en relación a esta película, las puertas son portales.
Me pregunto cómo es posible que tantas personas alrededor del mundo cuenten exactamente lo mismo, sin tener un conocimiento previo. Estos indicios apuntan a que la experiencia es real, hasta el grado en que hay personas que han visto a estos seres ya estando despiertos, como es mi caso. Dichas apariciones se ven únicamente con el rabillo del ojo. Más informaciones sobre estos seres son proporcionados por Carlos Castañeda, quien en su libro revela los conocimientos de Don Juan Matus, un chamán indígena que llama a estos seres predadores, que no son otra cosa que los seres sombra. Los seres sombra tienen conciencia propia, son seres inteligentes. Ellos estudian los lugares de acceso a nuestro mundo dependiendo de la energía eléctrica del lugar y establecen planes, porque no es una sombra que va por ahí dando vueltas, son un grupo organizado. Ellos entran en grupo a nuestro mundo a través de portales. Saben cuáles son los puntos de acceso, y se organizan sobre a dónde irá cada uno, elaborando previamente un plan. Saben en qué horario deben regresar al portal, se van juntos y entran juntos. Son exageradamente puntuales. Tienen protocolos para cada tipo de trabajo. Tú te puedes comunicar con ellos telepáticamente, que entienden perfectamente, e incluso si quieren, te pueden responder comunicándose contigo. Antiguamente, los vigilantes eran los ángeles de la Biblia denominados Igigi en la cultura sumeria, palabra que se traduce en aquellos que ven y observan. Ellos eran los encargados de vigilar a las personas. Hoy en día, son los denominados por Carlos Castañeda como voladores, quienes nos supervisan. Ellos cosechan las bajas vibraciones, por eso es común verlos manifestarse en lugares de gran sufrimiento y angustia. Pero además de absorber la energía de los humanos, también deben desempeñar un trabajo, que es el de vigilancia y manipulación de personas. Por ejemplo, a un granjero podrían vigilarlo una vez cada 5 años porque no representa un peligro para su agenda. Al presidente, en cambio, lo vigilan constantemente, por su influencia en el mundo. De ahí todo el misterio de los hombres de negro y los seres sombra. El verdadero servicio secreto de un presidente son los seres sombra, ellos son los que tienen todo el control. El servicio secreto organiza todo lo que un presidente come, dice, dónde irá, a qué hora, cómo debe ir vestido. Con qué mano saludara, dónde se parara, qué posición adoptara su cuerpo. Le arman toda la agenda, pero ellos son manipulados por las sombras. Las sombras manipulan las mentes influyendo telepáticamente, y lo peor de todo es que terminan haciendo lo que estos seres desean sin darse cuenta. Ellos únicamente vigilan e influyen en aquellos individuos más poderosos, como presidentes, porque saben que a través de ellos pueden influir en un número de personas más amplio. Desde tiempos muy remotos, han dirigido todos los sucesos más significativos de la humanidad. Como no disponen de suficiente personal para tanta población, aquellos individuos que no representan una amenaza lo suficientemente importante no son tan monitoreados como el resto. Tal como nos muestran en la película Destino Oculto, destinan una gran cantidad de recursos para manipular a David porque ellos ya saben que en un futuro próximo asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos y necesitan que cumpla con su agenda, tal como hicieron con el rey David de Israel o David Davidson Rockefeller, que también fue perteneciente a este mismo linaje de la casa de David. Tenemos reportes de estos seres manipulando a personas influyentes, como es el caso de Albert Cavender, el principal investigador de ovnis de la nación, que en 1953 recibe una amenazadora visita que lleva su investigación a un alto abrupto y prematuro. Albert Cavender fundó el Buró Internacional de OVNIs en la época del incidente de 1952, cuando se observaron sobre Washington D.C. y muchas otras partes del mundo, por lo que la organización se hizo famosa en su primer año. Sin embargo, apenas un año después, el buró fue cancelado de repente, dejando a muchos preguntándose por qué. Lo que sucedió fue que Cavender llegó a su casa una noche, entró a su habitación, y de la nada, 3 figuras oscuras y sombrías se materializaron a través de la pared. Todos usaban un sombrero y gabardinas,
tenían ojos brillantes y olían a azufre. Según Cavender, las tres entidades se comunicaron con él telepáticamente, advirtiéndole que suspendiera su investigación sobre ovnis y dejara de publicar su influyente revista, Space Review. Seguidamente, cayó enfermo y no comió por 3 días. Luego de aquella experiencia, Cavender recibió varias visitas más, dijo que le causaron jaqueca, malestar y que le controlaban telepáticamente hasta que terminó por abandonar su investigación sobre ovnis y dejó de publicar Space Review, donde documentaba avistamientos en todo el globo. En el mismo año de su primera visita, publicó su última revista anunciando abruptamente el cierre del Buró Internacional de OVNIs. El señor Cavender informó tanto a los suscriptores como a sus colegas que estas entidades le habían dicho que venían de un lugar muy lejano de este universo y que habían estado visitando nuestro planeta yendo y viniendo durante algún tiempo. Le explicaron que no podían permitir que él ni nadie más interfiriera en sus actividades. De hecho, le revelaron que habían raptado a muchos humanos de la Tierra para encubrir sus operaciones hasta que las concluyeran. Este evento marca un punto de inflexión en nuestra historia, especialmente para la comunidad de la ufología, ya que las entidades sombra interfirieron y frustraron una investigación, posiblemente retrasando el trabajo por varios años. La descripción de los seres que visitaron a Albert Cavender coincide con lo que hoy se conoce como el hombre del sombrero, pero él les dio otro nombre, los hombres de negro. Aunque se suele retratar a los hombres de negro como agentes del gobierno, quienes afirman haberlos visto opinan que no son humanos. Los hombres de negro son entidades misteriosas, son sombríos y visten de negro. Muchos creen que son alienígenas o que, de alguna manera, trabajan para alienígenas, evitando que los humanos sepan la verdad sobre extraterrestres en la Tierra. Entrevistan a testigos de ovnis. Algunos cuentan que parecen no reconocer objetos comunes, como un bolígrafo o, si se les ofrece algo de comer o beber, no saben cómo comerlo o beberlo. Tanto el hombre del sombrero como los hombres de negro son conocidos por usar sombreros. En ambos casos, se comunican telepáticamente y tienen un aire malévolo. Así que bien podría tratarse de la misma clase de ser. Una teoría dice que el hombre del sombrero y los hombres de negro son los cabecillas de la gente sombra y que, de hecho, instruyen a las figuras sombra para evitar que los humanos investiguen sus experiencias con ovnis. Esta asociación entre los hombres de negro y los seres sombra coincide enteramente con la información que se nos proporciona en la película Destino Oculto. Tanto los seres sombra como los agentes de Destino Oculto utilizan un sombrero. En la película, se nos dice que toda persona con sombrero trabaja para el director. La explicación que se nos da de su uso es que, gracias al sombrero, pueden abrir los portales con las puertas. Estos agentes con sombrero amenazan a David con borrarle la memoria si revela lo ocurrido, tal como se describe en numerosos avistamientos de ovnis, donde los testigos son visitados por los hombres de negro, quienes borran la memoria de dichos testigos, evitando así que cuenten sus experiencias al mundo. En el caso de David, se nos da una excepción porque estamos hablando de un linaje muy especial que está autorizado a tener más cercanía con seres extraterrestres que el común de los mortales, ya que no cualquier persona asume la presidencia de Estados Unidos, el país más influyente del mundo. Dada la importancia de esta persona en su agenda, deciden no interferir en su cerebro, ya que, tal como se describe en la película Destino Oculto, el borrado de memoria puede ocasionar daños colaterales como la locura, lo cual afectaría negativamente su agenda. Esta es la razón por la que con él, solo lo harían en un caso de extrema necesidad. David insiste en encontrar a la mujer que los seres sombra no quieren que frecuente. Circula durante años usando el mismo colectivo con el que la vio con la esperanza de encontrarla hasta que finalmente la ve. Van a cenar juntos, pero los agentes intervienen haciendo que a David lo llamen del trabajo para ir a exponer su discurso. Quedan en verse después en un evento de la compañía de danza Sader Lake, pero los agentes intervienen cambiando la dirección donde se realizará.
Tras darse cuenta, David intenta encontrar el nuevo lugar del evento. Pero los agentes intervienen en su teléfono para que no pueda realizar llamadas. Intentan tomar el taxi y los desvían a todos. Después de tanto buscar, finalmente encuentra uno, pero hacen que el vehículo choque. Encuentra otro hasta que consigue verla por segunda vez. Los agentes llegan a un punto sin retorno que les hace solicitar la intervención de los de arriba, quienes designan al agente Thompson para el caso. Mientras David duerme con la mujer, ingresa el agente Thompson, quien se queda observando en la habitación tal como un ser sombra lo haría. Al amanecer, la mujer comienza a recibir llamadas de su ex, con quien llevaba 3 meses sin comunicación y ahora recibe 4 llamadas en una mañana. David regresa al umbral donde le pregunta al agente sobre el libre albedrío. Este responde diciendo, ya probaron con el libre albedrío, llevándolos desde la caza y la recolección hasta la cúspide del Imperio Romano. Nos separamos para ver cómo avanzaban, se impusieron las tinieblas durante 5 siglos. Al fin decidimos que debíamos volver a intervenir. El director general pensó que tal vez tendríamos que enseñarles mucho mejor a ir en bicicleta antes de quitarles las ruedas de apoyo. Así llegaron el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Científica. Estuvimos 600 años enseñándoles a controlar sus impulsos con la razón, y en 1910 volvimos a dejarlos solos. En 50 años causasteis la Primera Guerra Mundial, la Depresión, el fascismo, el Holocausto y para colmo, llevasteis al planeta al borde de la destrucción en la crisis de los misiles en Cuba. En aquel momento se decidió volver a intervenir antes de que hicieran algo que ni nosotros pudiéramos arreglar. David, no tenéis libre albedrío, tenéis la apariencia de libre albedrío. Puedes decidir qué pasta de dientes comprar o qué bebidas pedir en el almuerzo, pero la humanidad no es lo bastante madura para controlar las cosas importantes y por eso las controlamos nosotros. David le dice que el mundo ya sigue jodido y Thompson le responde que, de no haberse involucrado, el mundo ya no existiría. Con este primado negativo se nos da una información inversa para confundir, es como cuando en la película Matrix, la pastilla roja te despierta y la azul te duerme, cuando en la simbología es al contrario. Estos seres han interferido en nuestros asuntos desde hace mucho tiempo, y ha sido con el único objetivo de entorpecer la correcta evolución de la humanidad, en cumplimiento de una agenda extraterrestre. El agente le dice a David que lo convertirán en presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones, y que ese es el motivo por el que no quieren que esté perdiendo el tiempo con esa mujer. Los agentes quieren deshumanizar a David para que, llegado el momento, esté preparado para asumir el mando, como tantos monarcas y personas poderosas en la tierra. No es una casualidad que las personas más ricas en la tierra sean las más desalmadas. Una vez al año, en el Bohemian Grove, cuyo símbolo es el búho que aparece en el billete del dólar junto a la pirámide, se congregan frente a la estatua del búho Moloch, para realizar un ritual en el que queman un bebé, tal como hacían los cananeos con Baal. Durante el ritual, se arroja fuego desde lo alto, similar al fuego que descendía del cielo en el templo de Salomón. Cuando se ofrecían los holocaustos para la entidad Yahvé. Mientras se arroja el bebé al fuego, escuchan una voz desde lo alto decir, «Yo me haré cargo de tus problemas». Estas mismas personas, con gorros alargados llamados capensis, dirigen el ritual, al igual que ceremonias en el Vaticano e Israel. Ellos seleccionan a los presidentes y deciden lo que sucederá en el futuro, ya que son sus híbridos. La política de estos seres es muy simple, sostienen en el poder a las personas más poderosas en la tierra como los reyes, sumos sacerdotes o banqueros para que gobiernen el mundo, a cambio de la traición a la raza humana. Esto implica la realización de holocaustos, la quema de niños, la lapidación de mujeres y todas las formas posibles de guerra, las cuales justifican con textos sagrados de 3 religiones que, en esencia, son textos alterados por el mismo ángel caído, y es que las 3 religiones no pueden contradecirse en todo y al mismo tiempo tener la verdad.
Lamentablemente, la vida de la mayoría de las personas consiste en seguir ciegamente el camino que el pastor les ha marcado para ir al matadero, porque temen explorar otras vías, pero, a veces aparecen personas que derriban todos los obstáculos que les colocan delante, personas que descubren que el libre albedrío es un don que no sabemos usar hasta que luchamos por él.